La selva no es un lugar fácil para quienes viven en la ciudad. En ella conviven todo tipo de animales, unos muy divertidos y otros feroces. También crecen en la selva toda clase de árboles y plantas. Algunos troncos son tan altos que hacen cosquillas a las nubes. Y hay florecillas tan tiernas que parecen mágicas. En la ciudad se narran cuentos que hablan de historias difíciles de creer ocurridas en la selva. Hombres que la recorren colgados de las lianas y dando alaridos. Leones inmensos siempre a punto de tragarse a un explorador. Brujos que conocen hechizos fabulosos. Pero lo que de verdad sucede en la selva, como demuestra este cuento, es diferente. Una mañana, un extraño llanto pudo oírse en la selva. Bagheera, la pantera negra, se detuvo a escucharlo y se preguntó: ¿qué es ese ruido? Haciendo círculos cada vez más estrechos, con la cola tensa y las orejas tiesas, la pantera avanzó hasta aproximarse al arroyuelo en cuyas frescas aguas solía bañarse en los días de mucho calor. Allí, enganchada entre los juncos, había una canastilla. «De ahí viene el llanto», se dijo Bagheera mientras se acercaba. La sorpresa fue tan grande que la pantera, que era negra, se puso pálida. «¡Un niño!», rugió. «¡Un niño!». Bagheera intentó consolar al pequeño haciéndole cosquillas en la cara con sus bigotes, pero fue inútil. «Parece que tiene hambre», se dijo la pantera. «Pero los bebés humanos no comen carne ni hierbas». El niño lloraba cada vez más. «¿Qué puedo hacer?», pensó Bagheera mientras se rascaba la cabeza con una de sus garras. Por cierto, que así, rascándose la cabeza, es como todo el mundo tiene las grandes ideas. Y Bagheera también tuvo la suya, porque, de pronto, exclamó: «¡Rama! ¡La loba Rama! Hace unos días ha tenido 3 o 4 crías. ¿No le importará amamantar una boca más?». Y Rama, que era gruñona, pero tenía buen corazón, aceptó a su nuevo hijito. «Es muy simpático», dijo la loba. «Y así mis hijos tendrán con quién jugar». Los lobeznos recibieron a su nuevo hermanito con alegría, pero la verdad es que lo veían un poco raro. «¡No sabe arañar!», aullaba un lobezno. «¡No sabe gruñir!», decía otro. «¡No sube la patita para hacer pis!», protestaba un tercero. «¡Pero qué gracioso!», decía Rama. «En vez de aullar, dice mamá y papá». Así fue como pasaron, más o menos, 8 o 9 años, porque en la selva no hay relojes ni calendarios. Allí solo hay amaneceres y puestas de sol, además de temporadas de calor y de frío, o épocas de lluvia y de viento. Tampoco es fácil saber por qué ni a partir de cuándo el niño, ya convertido en un muchachito, fue llamado Mowgli. Lo importante es que Mowgli era sano y fuerte y sabía hacer un montón de cosas. A sus hermanitos, por ejemplo, les hablaba en el lenguaje de los lobos. Pero cuando pensaba, lo hacía como los humanos. También sabía correr por la selva como una gacela, trepar a los árboles como un mono y soñar con la cabeza entre las nubes, como suelen hacer las jirafas. Un día, los lobos convocaron una gran asamblea y Rama pidió la palabra. «Mantengámonos unidos y alerta, compañeros. Anda rondando Shere Khan, el tigre más malvado y peligroso de la selva». «Coloquemos trampas», dijo un lobo. «Encendamos fogatas», agregó otro. «Organicemos guardias», propuso un tercero. «¡Qué pena!», pensó la loba.
¿Por qué será que solo nos unimos cuando un peligro nos amenaza? Mamá Rama seguía preocupada. Shere Khan odia especialmente a los seres humanos. Exclamó. Temo por Mowgli. Entonces, uno de los lobos más ancianos levantó la pata y dijo: Propongo que Mowgli se vaya por un tiempo a vivir con el oso Balú. Él es tan grande y tan fuerte que una vez le ofrecieron dinero para que trabajara en un circo. La propuesta de aquel lobo viejo y sabio fue aprobada por todos los presentes. Y Mowgli, que había seguido la asamblea de los lobos escondido en unos matorrales, supo que su vida iba a cambiar a partir de aquel día. En efecto, Mowgli se fue a vivir con Balú, el único animal de la selva a quien el malvado Shere Khan temía. Con el oso, Mowgli aprendió a colgarse de las lianas, a robar miel de las colmenas, a sacudir las palmeras para que cayeran los cocos, a hacer piruetas antes de caer al río y a hablar de tú a tú con el eco del bosque. Cuando Bagheera iba a visitarlo, Mowgli se subía sobre el lomo de la pantera e iban juntos hasta el estanque de los pavos reales, uno de los paseos más divertidos de la selva. El estanque de los pavos reales era realmente, y nunca mejor dicho, muy divertido. Por cualquier motivo, las inmensas aves abrían en abanico unas colas de plumas larguísimas, llenas de círculos multicolores. Un día que la pantera negra no acudió, Mowgli decidió ir por su cuenta hasta el estanque. Era un día hermosísimo, y él, aunque echaba de menos a su madre loba y a sus hermanos lobeznos, ya se sentía grande, fuerte y responsable. Mientras tanto, a la sombra de un árbol, sobre un confortable colchón de matorrales, Balú dormía la siesta a pata suelta. Mowgli emprendió el camino cantando en osuno, tarareando en lobuno y pensando en humano. De pronto, sintió que una red de lianas lo envolvía y lo alzaba por los aires en medio de grandes carcajadas. No se trataba de un columpio, no. Además, por las carcajadas, Mowgli ya sabía quiénes eran. Nunca en mi vida he visto unos monos más tontos que vosotros. Partiéndose de risa, los monos no dejaban de hacer piruetas en las ramas y malabarismos con las piñas y los cocos. Prométenos que jugarás con nosotros y te liberaré, dijo el mono más pequeñajo de todos. ¿Y cómo decirle que no a un monito tan gracioso? ¿Cómo negarse a jugar con unos monos tan traviesos pero tan simpáticos? No le costó mucho a Mowgli ser uno más entre los monos y saltar, reír, trepar y chillar como si siempre hubiese sido uno de ellos. El muchacho solo lamentaba no tener una cola, algo que resultaba muy útil para columpiarse en las ramas más altas de los árboles, o para, en plena carrera, ponerle la cola a sus compañeros de aventuras. Los monos lo miraban con cierta pena, aunque nadie es perfecto en la vida. En cambio, Mowgli, en medio de los chillidos más estridentes, sabía articular palabras y decir: ¡Amigo! ¡Quiero un plátano! ¡Vamos al estanque de los pavos reales! Pero, de pronto, los chillidos y las palabras se enmudecieron. Un feroz rugido tronó en la selva. Shere Khan. El tigre más malvado y peligroso asomó su cabezota entre unos matorrales y, para que nadie dudase de sus intenciones, alzó una de sus garras. ¡No le mires a los ojos, Mowgli! Le gritó uno de los monos. ¡Corre! Pero ya era tarde. El muchacho parecía petrificado por la terrible mirada de Shere Khan, que avanzaba lentamente hacia él y ya empezaba a relamerse. En lo alto de los árboles, los monos temblaban como hojas golpeadas por el viento. Cuando la uña más larga y afilada de Shere Khan estaba a menos de un pelo de Mowgli,
En la selva no hay centímetros. Una pequeña mariposa rozó con sus alas las largas pestañas del malvado tigre. Aún hoy se discute en la selva si la intervención de la mariposilla fue un acto de valor o una acción inconsciente, pero ¿qué importa eso? Lo importante es que la mirada del tigre se desvió un segundo de los ojos de Mowgli. Y ese segundo fue suficiente para que el jovencito pudiera dar un salto y alcanzar una rama y otra hasta zambullirse en un arroyo que desembocaba en el estanque de los pavos reales. Ajena a las carcajadas de los monos y a la humillación sufrida por el tigre, la mariposa siguió su vuelo, sin saber que había hecho lo más importante que se puede hacer: salvar una vida. En el estanque de los pavos reales, para que se recuperara del susto, las inmensas aves abanicaban a Mowgli con sus colas de plumas larguísimas llenas de círculos multicolores. ¡Ya está, muchacho! ¡Ya pasó todo!, le decían. Mowgli había burlado a Shere Khan y se sentía muy orgulloso de su valor. Sin embargo, notaba que algo había cambiado en él. Era una sensación muy extraña. Sentía como si echara de menos algo muy importante, aunque no sabía decir muy bien el qué. Cuando le explicó lo que le sucedía a su amigo Baloo, este se quedó mirándole largo rato. Y luego, con una sonrisa de infinita dulzura, le dijo: Mowgli, sé lo que te pasa. El chico dio un respingo, pero antes de que pudiera decir una palabra, la voz grave del oso cortó el silencio espeso de la selva. Lo que te pasa, Mowgli, es que eres un ser humano y debes vivir con ellos, que son los tuyos. Y esa es una verdad más fuerte que todos los Shere Khan del mundo. Mowgli notó que las lágrimas humedecían sus ojos, pero no dijo nada. Al día siguiente, tomó el gran sendero de la selva. Caminó largo rato hasta que llegó a un claro donde encontró una aldea. Vio a hombres, mujeres y niños, los suyos, los de su especie. Entre todos ellos distinguió la figura de una muchacha preciosa, de larga melena. Y entonces, en aquel preciso instante, lo entendió todo. Desde aquel día, Mowgli supo de la existencia de otros seres humanos y también supo que jamás podría separarse de aquella chica.